¿Qué tal? Buenas tardes, muchachos. Nuevamente por acá en un videito sobre diseños fraccionados. Voy a quitar la cámara porque qué aburrido es verme estar cerrando el ojo. Y cuando me están grabando, me toman una foto, el ojo se me pone un poco intenso y ahí me pongo un poco incómodo. Voy a quitar también un poco la transcripción, que yo no sé por qué siempre se genera transcripción, y quito la cámara. Chicos, un placer nuevamente estar con ustedes. Aquí el tema que les voy a presentar es el tema de los factores aleatorios o experimentos con factores aleatorios que lo habíamos comentado en algunas sesiones. Porque los experimentos que hemos visto hasta el momento son con factores fijos. Recordemos que cuando estamos con factores fijos, ¿qué es lo que sucede? Que si yo tengo un factor operario y voy a seleccionar tres operarios de 10. Entonces, lo que yo voy a inferir es solamente acerca de esos tres operarios que yo escogí. No puedo inferir nada sobre los restantes 7 o sobre todo el grupo de 10 operarios, porque el factor es fijo. Recordemos que cuando el factor es fijo, y lo que hemos visto hasta ahora, es que en ANOVA vamos a generar los cuadrados medios del error. Los cuadrados medios del error son los que me ayudan, ¿verdad? Los cuadrados medios del tratamiento, de los tratamientos, contra los cuadrados medios del error. Lo que me va a dar a mí es el cálculo del F, ¿verdad? Que es el estadístico de prueba en ANOVA. Acá va a haber un poquito de diferencia, por no decir mucha, pero conceptualmente lo mismo. Es decir, lo que vamos a hacer es una declaración del factor si es aleatorio o si es fijo. Pero el análisis es exactamente lo mismo que ustedes han aprendido hasta el momento, que de hecho saben muchísimo más que muchas personas en la calle, cosa que a mí me satisface bastante. Entonces, quitémonos el miedo, no son desconocidos los experimentos con factores aleatorios porque es lo mismo que es lo que les acabo de decir. Y ya lo hemos mencionado en clase y cómo trabajan, es el mismo diseño 2 a la K. Y lo que se infiere de factores fijos es solamente para aquello que se ha seleccionado en el estudio, no se generaliza al resto de elementos, por ejemplo, operarios. Lo que se infiere de los factores aleatorios es sobre todos los elementos que componen o constituyen el factor. Por ejemplo, el factor lote. Usted puede tener el factor lote y los niveles, tres lotes, ¿verdad? Y si usted tiene de escoger 10 y escoge 3 al azar y lo trabaja como un factor aleatorio, entonces va a poder inferir acerca de toda la población, ¿verdad? Entonces, el punto por acá es ese, que podemos obtener más información al hacer una inferencia. Sin embargo, ya no vamos a tener unos elementos que teníamos en el ANOVA. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es la parte diferente por acá, verdad? Creo que esto ya lo mencioné, ¿verdad? El tema de los operarios, aquí ustedes lo pueden leer, ¿verdad? Y esto que viene por acá al final es lo que quería tal vez resaltar, que es más rico estadísticamente seleccionar aleatoriamente lotes o sacos para esas pruebas. Es más rico concluir sobre la población de donde yo estoy extrayendo, en este caso, los lotes o los operarios o lo que yo vaya a declarar como un factor aleatorio. Aquí, este, lo que va a generar es la situación diferente con las pruebas F. ¿Verdad? Porque cuando hay un factor aleatorio, entonces ya no todo es contra el error. Hay que tener un poco de cuidado porque lo va a hacer un poco diferente. Ahora, cuando en factores fijos a nosotros nos salía que el factor era un factor significativo, el paso siguiente era hacer pruebas de medias, ¿te acuerdan? Con Fisher o con los otros métodos que hay. Pero aquí ya eso no aplica, ¿verdad? Ya en este mundo de factores aleatorios, no, eso no va a poder hacerse. Entonces se trabaja con componentes de varianzas y se determinarán y se calcularán y se medirán para que con ese valor de la varianza se relacione a la varianza total del experimento y ver qué impacto tiene la varianza en particular, ¿verdad? Sobre la varianza total. Ese es el cuidado que hay que tener con los factores aleatorios con respecto a la manipulación.
Aquí también creo que ya lo he dicho, es un tema de la consideración que se tenía sobre los factores fijos, ¿verdad? Que es enfocado hacia lo que estoy trabajando, insisto con eso, ¿verdad? Con los aleatorios, pues escogen efectivamente aleatoriamente de una población grande de niveles potenciales y entonces inferimos sobre la población y tiene mucho más aplicaciones a nivel industrial, ¿verdad? Aquí la prueba de hipótesis no se enfocan sobre las medias, como si lo hacemos con factores fijos, sino que se habla un poco más de límites de confianza y entonces los componentes de varianza nos ayudan a poder tomar las decisiones que son requeridas en el caso. Este ejemplo que tenemos acá es de unos telares. La variable de respuesta es la resistencia de esas telas. El interés se va a enfocar en determinar si hay diferencias en resistencia debido a telares diferentes. Tienen 100 telares, imagínense. Entonces, este es un área muy grande. Y ahí, ¿qué es lo que hacen? Sacar una muestra aleatoria, ¿verdad? De los telares. Y entonces se va a inferir sobre toda la resistencia que me proporcionan esos telares, ¿verdad? Entonces ese es un factor aleatorio. Ujú. Y parece que tenemos un experimento de un solo factor con A niveles y con un tamaño de muestra igual a 4. Vamos a ver qué dice el texto. Aquí es donde usualmente yo le pediría a alguno de ustedes que lea, pero bueno, no están, entonces no podemos, ¿verdad? Así que vamos a ver. Dice, una compañía textil fabrica un tejido en un gran número de telares. Le gustaría que los telares fueran homogéneos a fin de obtener un tejido de resistencia uniforme. Y entonces, vamos a ver que el ingeniero del proceso sospecha que además de la variación usual de la resistencia dentro de las muestras de tejido, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a haber? Que puede haber variaciones significativas en la resistencia entre un telar y otro. Ujú. Entonces, para investigar esa posibilidad, el ingeniero selecciona 4 telares al azar y hace 4 determinaciones de la resistencia del tejido fabricada en cada telar. Este experimento se corre de manera aleatoria y los datos están en la tabla 12.1. Ahorita lo vamos a abrir. Este ejemplo está en la página 525 de Montgomery para que también lo puedan consultar y ver aún más detalles. Entonces vean que tenemos 4 telares, tenemos 4 muestras en cada uno de los telares, por lo tanto tengo 16 datos. Ujú. El modelo es muy simple porque es Y va a ser igual a mu más telares más el error, ujú, que nunca podemos olvidar este error. ¿Ok? En config, pues ustedes se acuerdan que también en modelos de regresión había el error implícito al modelo, que era sigma por phi a la -1, que era la función cuantil. Ese es el error propiamente. Ustedes van a ver una tabla ANOVA como las que hemos visto. Los telares, el error, ¿verdad? Los respectivos grados de libertad, la suma de cuadrados, los cuadrados medios, el estadístico F y luego el estadístico P que resulta de F. Ajá. Ahora vamos a ver una columna nueva que es el valor esperado. Ujú, justamente, que es con el que vamos a estimar los componentes de la varianza. Ujú. Eso va a pasar así. Entonces, siguiendo adelante, esto repite lo que les acabo de decir del modelo ANOVA, que es pues similar a lo que hemos visto hasta el momento, pero los componentes de varianza, el valor esperado de la varianza, el valor esperado es un concepto matemático de probabilidad estadística 1, ¿verdad? Va a tener dos grandes componentes, la varianza del error y la varianza del tratamiento. Ujú. Eso va a ser la varianza total. Entonces, el efecto de los tratamientos, y como es aleatorio, por eso cambia. La varianza de observaciones tendrá la sigma del error experimental más la sigma asociada a telares. Esto que está aquí señalándose con este puntero un poco extraño es justamente esto que dice aquí. Repito,
La varianza de las observaciones tendrá el sigma del error, es decir, la variación del error experimental, y la varianza asociada a telares. Si telares como factor aleatorio, ¿verdad? Como tratamiento, da significativo, no se puede hacer prueba de medias, ya eso lo vimos, y entonces se calculan los componentes de la varianza y ver cómo impacta la varianza en la varianza total. Ya esto no lo voy a decir porque aquí este bullet 1 y bullet 2 creo que lo he comentado, ¿verdad? Pero sí voy a enfocarme acá en esta partecita de la prueba de hipótesis, porque H sub 0, bueno, es una afirmación y es una igualdad, como lo podemos ver por acá, versus una no igualdad, ¿verdad? Pero aquí la prueba de hipótesis va a ser enfocada hacia la varianza. Ajá. Es decir, la varianza del tratamiento es igual a cero o la varianza del tratamiento es mayor que cero. Ujú. Cuando nos da que la varianza del tratamiento, es decir, H sub 1 es mayor que cero, quiere decir que ese factor como factor es significativo. Entonces, eso ya es como que si con el valor P nosotros estuviéramos diciendo, ah, sí, mire, es significativo, ¿se acuerdan? Solamente que aquí es la varianza la que nos va a dar esta conclusión, ¿ok? La partición estándar de ANOVA de la suma de cuadrados funciona tal cual. No estoy desprestigiando ANOVA. Se usa su mismo despliegue, solamente que la forma de la prueba de hipótesis depende de los cuadrados medios esperados, o MS, ¿verdad? Esos cuadrados medios esperados, como les digo, el del error es sigma, el del tratamiento es sigma más este componente de varianza, ¿verdad? Y la prueba estadística va a ser un estadístico F sub 0, que va a ser el MS de los tratamientos dividido entre el MSE. A la hora de que nosotros vamos a utilizar el método de ANOVA y vamos a tratar de igualar los cuadrados medios esperados a sus valores observados. Una cosa es el valor esperado, otra cosa es el valor observado. Entonces vamos a tener, por ejemplo, que la varianza del tratamiento, ¿verdad? Es igual a MSB menos MSE dividido entre los grados de libertad. MSAB menos MSE entre N va a ser para la varianza de tau beta. Ujú. ¿Sí? Y entonces, aquí, ¿qué podría encontrarse usted o qué podría resultarle del análisis? Que tenga estimadores negativos. Entonces, eso puede pasar. Ujú. Y entonces, si son negativos, vamos a asumirlos como cero. Ujú. Ahora, estos son estimadores de momentos. No poseen las mejores propiedades estadísticas. Es decir, es un estimador del momento presente aquí y ahora y no tiene las mejores propiedades estadísticas. Entonces, si esto se hace negativo, la varianza entre tratamientos es negativo y no puede ser. Es decir, bueno, sí y no, como está aquí escrito. El MSE del error es más grande, ¿verdad? Y se podría hacer cero. La solución es que cuando esto sucede, este término no es significativo. Es decir, cuando nos da negativo, va a tender a cero y eso no es significativo. Los matemáticos utilizan el método de los momentos para lidiar con este tipo de problemas. Máxima verosimilitud como método de cálculo va a ser más eficiente, ¿verdad? Para evitar que se haga cero y es mejor que el método de momento. Entonces, existen dos métodos, ¿verdad? Para los cuales vamos a tratar de hacer estos cálculos. Ajá. Ok, entonces vamos a continuar. Abrimos telares, que es el ejemplo 12.1 en sus archivos. El modelo es telares, ¿verdad? La respuesta es y el factor aleatorio, vean que Minitab nos dice aquí que el factor aleatorio es telares. Estamos declarándolo aleatorio. Ajá. Y le decimos en resultados, en este botón de resultados, que nos declare, ¿verdad? Que nos despliegue los cuadrados medios esperados y los componentes de varianza.
Me voy a devolver componentes de varianza, estamos entendiéndolo como n de sigma tau al cuadrado, en este caso para el tratamiento, es el componente de varianza. Entonces, si nosotros hacemos eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Va a suceder que entonces vamos a tener nuestro análisis de varianza, ¿verdad? Por este lado. En este caso, nosotros estamos diciendo que el tipo es aleatorio, el factor es aleatorio, que tiene 4 niveles, 4 valores, es decir, n es igual a 4, y vean lo que está diciendo, ¿ok? Es decir, los telares son significativos, eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Ahora bien, vamos un momentito voy a abrir el archivo, para que ustedes lo puedan ver. Voy a salirme de acá y entonces, obviamente es el más simple, es para que comprendamos lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y entonces aquí abrimos el ejemplo 12.1, ¿ok? Que eso ustedes lo tienen entre sus datos. Y me está diciendo que el formato no es válido. Vamos a ver si lo puedo abrir aquí, telares. Ah, aquí está, las 16 observaciones de la tensión de los telares. Y ahora, importante porque no lo he mencionado, ¿dónde tendremos que hacer esto? ¿Dónde tenemos que hacer esto en Minitab? Este detalle tal vez no lo mencioné y pues no me lo preguntaron porque ustedes no están por acá, ¿verdad? Entonces resulta que vean acá dónde está el Minitab. En estadísticas ANOVA, ¿verdad? Nosotros es donde más hemos trabajado este tipo de información. Y es que nosotros lo trabajemos desde el ANOVA, ya les voy a decir, aquí está el anidado, que es otro tema que tenemos que ver, y en el ANOVA balanceado. Vean la definición de ANOVA balanceado. Determinar si las medias de dos o más grupos difieren cuando los datos son balanceados. Yo abro por acá, ¿verdad? Vean que estoy diciendo la respuesta es Y. El modelo estelares según solo un factor, pero tengo que decirle que ese factor es aleatorio. En opciones, pues, vamos a ver si utilizamos la forma restringida del modelo. Si nosotros le damos ayuda, muchachos, acá, no lo aclara muy bien, para ser completamente honestos, ¿verdad? El señor Minitab respecto a un modelo restringido o a un modelo no restringido. Aquí nos está diciendo un poco la teoría, ¿verdad? Dice, hay dos formas de este modelo. El modelo restringido, que requiere los términos cruzados, combinados para sumar cero a los subíndices que corresponden a los efectos fijos y no al otro modelo. Dice, muchos libros de texto utilizan el modelo restringido. La mayoría de los programas estadísticos utilizan el modelo no restringido. Por opción predeterminada, pues Minitab ajusta el modelo no restringido, pero se puede elegir ajustar la forma restringida. Las razones para elegir una forma del modelo en lugar de la otra no están definidas claramente en la literatura estadística. Y eso lo estamos viendo en este libro de John Wiley y Sons. Entonces, la elección de la forma del modelo no afecta las sumas de los cuadrados, grados de libertad, cuadrados medios o medias marginales o de celda, pero sí afecta a los cuadrados medios esperados, terminados de error, términos de error para las pruebas F y los componentes estimados de la varianza. ¿Ok? Entonces, me devuelvo a nuestro famoso Minitab. No vamos a marcar modelo restringido, lo dejamos tal cual. En gráficas es si vamos a sacar residuos y demás, todavía no, ¿verdad? Así que de momento le vamos a dar a aceptar. Tal cual está en la presentación, ustedes pueden ver que entonces tenemos que telares es un modelo, ¿verdad? En donde está diciendo que el factor es significativo, ¿cierto? Pero por acá nosotros no le indicamos mostrar los valores esperados para medias de cuadrados y componentes de varianza. Entonces, ahora sí se lo indicamos porque el factor es aleatorio, ¿sí? Y nos sale entonces esta información de los términos de error para las pruebas.
Vea que telares es la fuente uno, error es la fuente 2, ¿verdad? De términos de error, es decir, hay un error para telares y el error puro, el componente de varianza, ¿verdad? Y esto, lo que me está señalando es acá que yo tengo, ¿verdad? Por ejemplo, el error, estos media de cuadrados esperada para cada término usando el modelo no restringido, ¿qué me va a decir? Que este componente de varianza, ¿verdad? Tiene este error que es propiamente el error y telares va a tener el del error más el propio, ¿ok? Entonces, no perdamos de vista esta diferencia con respecto a lo que nosotros hemos visto hasta el momento. Si nos venimos nuevamente a la ayuda de Minitab, vean que aquí están resultados claves. En resultados claves, entonces es donde nos va a aparecer, ¿verdad? Justamente esta información que estábamos viendo por acá. Es que quiero enseñarles lo de los componentes de la varianza. Bueno, aquí no me está saliendo, seguramente escogí el que no correspondía, el que no era. Ahora hablamos más adelante de una prueba que no es exacta. Este ejemplo lo pueden ver también y pueden correr ustedes, por favor, para que tengan esto a mano, ¿verdad? Para factores aleatorios, entonces viene aquí, en todos los estadísticos y gráficas, el término del error, ¿verdad? Es el denominador utilizado en cada prueba F. Si un término no tiene una prueba F exacta, Minitab utiliza los cuadrados medios esperados para resolver el término del error y construir una prueba F aproximada. Este tipo se denomina también como prueba sintetizada. Entonces vean que aquí todo esto ustedes, por favor, lo pueden seguir, lo pueden estudiar, es más, lo deben seguir, lo deben estudiar. Este ejemplo, por favor, también lo pueden correr para que junto con la interpretación de los resultados, ustedes observen, ¿verdad? Estos términos de error para pruebas. Vean que error, siempre, este 7 es un coeficiente que ejemplifica los cuadrados medios para el error. En la línea 6, que es la interacción, vamos a tener los del error más los propios de ella, el cuadrado medio de la interacción en sí mismo, ¿verdad? En la línea 5, igual tenemos una interacción tiempo por posición. Cuando nos sale una Q es porque alguno de los factores es fijo, es decir, estamos ante un modelo mixto, ¿sí? En este caso, tiempo y operador, en la línea 4, los dos son factores aleatorios y entonces arrastra el cuadrado medio esperado del error más el propio. ¿Ok? Entonces, estos son subíndices que ustedes luego van a profundizar en qué consisten, ¿verdad? Lo que quiero desmitificar o que quitarles miedo a ustedes es esto. Aquí están los componentes de varianza. Estos son los que nos importan. Componentes de varianza en sí. Vean que tiempo es fijo, posición es fijo, entonces tiempo por posición es fijo y por eso no viene componente de varianza. ¿Sí? Aquí están. De hecho, vean dónde está la declaración de los factores. Tiempo fijo, operador aleatorio, posición fijo. Entonces, dependiendo de las interacciones, se van a comportar en la tabla, pues como con componentes de varianza o no. Entonces, eso es importante que lo observen. ¿Ok? Volviendo a la presentación, voy a volver acá porque vamos a analizar un poquitito la salida y con base en eso les va a quedar más claro. Entonces, estábamos viendo que telares para los efectos, ¿verdad? Telares es significativo. Ahora bien, los componentes de varianza dice que hay 6,958 para telares y 1,896 para el error. No hay un criterio donde uno diga el 5% es, o más allá del 5 ya se considera grande o se considera pequeño. Esto es más al criterio experto, en donde entonces nosotros decimos que telares como componente de varianza es el que más aporta variación a este modelo.
no tanto el componente de la varianza del error. Aquí dice, hay un 78,55, ¿verdad? De la variación de los telares versus la variación total, lo cual es alta. Hay una oportunidad de mejora ya que la varianza de telares es muy alta. ¿Ok? Esto de acá. Estoy seguro que ustedes se están preguntando, ¿y ese 78 de dónde lo agarró el profesor? Ahorita vamos a ver de dónde fue que lo tomamos, ¿verdad? Y vamos siguiendo con el ejemplo. Entonces, vean, por ejemplo, acá, vamos a hacer un momentito un cálculo rapidito. Vamos a ver. Ok, entonces ya aquí lo tenemos. Entonces, la varianza es 1,896. La varianza de los telares va a ser la total, ¿verdad? Esta 29,729, véanlo aquí, cuadrados medios, 29,729, menos 1,896, que es la del error, está esta, ¿verdad? Dividido entre 4. Eso me da que el componente de varianza de telares es de 6,95. ¿Ok? Entonces, la varianza de cualquier observación de la resistencia se estima como la varianza, señalo acá, de la respuesta de resistencia de telares. Es la varianza del error más la varianza de el tratamiento del factor, y eso es 8,54425. Ujú. Y entonces, si usted divide exactamente 6,95825, ¿verdad? Que es la de los telares, entre la total, el aporte que hace la variabilidad de telares a la totalidad es de un 78%, que era este número por acá. Ujú. Entonces, nada más para efectos, voy a mostrárselo por acá. ¿De dónde sale el 78 que les dije ahora? Simplemente de la calculadora, ¿verdad? 6,95825 dividido entre 8,85425 igual a un 78,58%, que era el que estaba por acá, jóvenes, que estaba por acá. Este que estoy señalando aquí. Ujú. Muy bien. Hablamos que aquí se hablaba un poco de los límites de confianza, entonces hay un intervalo de confianza que se puede calcular de la varianza a partir de estas fórmulas. N mayúscula menos A por los cuadrados medios esperados del error entre chi cuadrado de alfa medios con n menos a grado de libertad, esto para ambos lados, y entonces eso puede hacer que tengamos un intervalo de confianza justamente para ver dónde se va a mover la varianza, porque eso es importante, ¿ok? Ok, muy bien. Entonces, hasta aquí, yo espero que no tengan mayores dudas. Si las tienen, me las plantean por correo. Es decir, no, libertad, ¿verdad? Nada más para que coordinemos cuando vemos las consultas. Pero, chicos, de verdad, que se les quite el miedo cuando nosotros estamos hablando de factores aleatorios, porque las variaciones son muy pocas. Conceptualmente estamos hablando de lo mismo, ¿ok? En términos de metodología, ¿ok? Acá, esto también les tiene que parecer familiar. Es un modelo, ¿verdad? Que ya no es aditivo,
es un factorial aleatorio no aditivo. El modelo en sí no cambia para nada, ¿verdad? Cada término del modelo va a tener su componente de varianza individual. La interacción también tiene su componente de varianza, es decir, mu, un factor aleatorio, segundo factor aleatorio, su interacción y el error. Cada uno va a tener su componente de varianza. Véalo aquí, la del factor uno, la del factor 2, la de la interacción y la del error. Al final, la varianza total es la varianza del factor uno, la varianza del factor 2, la varianza de la interacción y la varianza del error. ¿Ok? La suma de cada uno de ellos, entonces, es la varianza total. Y entonces se debe determinar cada uno en cuánto contribuye, ¿verdad? Con esa varianza. Porque recordemos que la prueba de hipótesis es en función de las varianzas. Entonces, aquí tienen las pruebas hipótesis que se establecen, ¿verdad? La igualdad en H sub 0, en nuestra hipótesis nula. Y ¿por qué mayor? ¿Por qué no diferente? Porque aquí nos interesa ver si la varianza del componente, ¿verdad? Del factor, qué tanto es su aporte, qué tanto es su impacto sobre el modelo. Entonces, desde ese punto de vista, usted tiene que justamente valorar eso es lo que se quiere valorar. Así que, bueno, entonces vamos a ver cómo se nos ve en este otro. Esto es lo mismo, cada uno entonces va a tener esto, ¿ok? Ustedes ya llevaron repetibilidad y reproducibilidad, entonces quiere decir que ustedes están familiarizados con el concepto de RIR y la capacidad del instrumento. Por acá, vamos un momentito a salirme de acá. Vamos a ver el ejemplo 13.1 para que veamos dos factores aleatorios. Recuerden que repetibilidad, reproducibilidad, RIR es sumamente importante para dictaminar qué tanto el sistema de medición es adecuado. Ajá. Un instrumento puede ser usado por un operador justamente para medir una dimensión crítica. La repetibilidad es debido solo al instrumento, es decir, qué tanto yo estoy repitiendo, logro repetir estadísticamente las mediciones. Y la reproducibilidad es debido al operador, que tanto usted y yo logramos que se reproduzcan las mediciones, ¿verdad? Entonces, en este caso en particular, tenemos un factorial de dos factores completamente aleatorizado con ambos factores, tanto operario como parte, que son aleatorios, y entonces ese es un efecto, un modelo de efectos aleatorios. Vamos a ver qué dice el texto de Montgomery. Se usa instrumento o calibrador para medir una dimensión crítica de una pieza. Se han seleccionado 20 piezas del proceso de producción y 3 operadores escogidos al azar. Miden 2 veces cada pieza con este calibrador. El orden en que se hacen las mediciones está completamente aleatorizado, por lo que se trata de un experimento factorial de dos factores en el que los factores del diseño son las piezas y los operadores, con dos réplicas. Las piezas y los operadores son factores aleatorios. Estoy seguro que Rafita en este momento estaría aplaudiendo por recordar esto, porque Rafa, yo estoy seguro que lo menciona, que lo dice, que lo repasa, que lo estudia. La varianza total es igual a la varianza del producto más la varianza del instrumento. Lo correcto es decir que la varianza total es la variación de la parte, la varianza de la parte más la varianza del sistema de medición. Cuando la varianza del sistema de medición es más grande que la de la parte, quiere decir que entonces quien causa la distorsión es el sistema de medición, que no es adecuado. Cuando la variación de la parte es mayor que la del sistema de medición, la del MSA, entonces quiere decir que la significancia, ¿verdad?, está en la parte. Trayendo esto a nuestro análisis, es lo mismo, ¿verdad? En términos de decir que la variación del factor, si es muy grande, la del error va a ser más pequeña y viceversa.
Dice, sigma cuadrado es el error experimental, que es este, ¿verdad? Repetibilidad del instrumento de medición refleja la variación obtenida cuando la misma pieza es medida por el mismo operario. La varianza de la parte, pues será la varianza de la parte, y la varianza de los operadores más su posible interacción, ¿verdad? Es la reproducibilidad del instrumento de medición, refleja la variabilidad adicional en el sistema de medición que resulta del uso del instrumento por parte del operador. El error de medición es igual al error del instrumento, que es igual al error de la repetibilidad más la reproducibilidad. Entonces, esto es metrología pura. ¿Ok? Vamos a abrir entonces para correrlo. Vamos a hacer interacción y lo corremos desde Balance. ¿Ok? Voy a salirme un momentito para correrlo. Y por acá tenemos que era el ejemplo 12.2. No, ejemplo sistema de medición. Parte operador, ¿verdad? Aquí los tenemos. Tenemos 120 observaciones. Aquí vamos a ver justamente entonces en estadísticas ANOVA balanceado. La respuesta es Y. El modelo está establecido como parte, operador y parte por operador y ambos son aleatorios. Tanto parte como operador son factores aleatorios. En resultados que nos despliegan los componentes de la varianza y le damos a aceptar. Esto es lo mismo que tenemos en la salida de la presentación. Entonces tenemos parte es aleatorio, operador es aleatorio, 20 niveles. Aquí están los 20 niveles. Tenemos 3 operadores que fueron seleccionados y este es nuestro diseño del experimento. Por acá en el ANOVA nos dice que el operador no es significativo y la interacción no es significativa. Es decir, la varianza, la variabilidad está de parte, pues está asociada a la parte en sí, la parte que yo estoy midiendo, el componente, el repuesto, el producto que estoy midiendo en sí. Cuando nosotros vemos por acá, justamente los términos de error para las pruebas, usted entonces lo que está viendo es quién contribuye. Me devuelvo a la presentación, es esto mismo, ¿verdad? Pues aquí vienen un poquito las conclusiones, pero las voy a hacer desde donde estábamos en Minitab. Aquí, parte vea que tiene un componente de varianza de 10,27, el operador apenas un 0,0149. La parte por operador nos está dando un estimador negativo, lo que lo vimos ahora más atrás cuando comentamos parte de los problemillas que podían aparecer. Esto pues se considera como cero, es decir, la interacción no está aportando absolutamente nada en los componentes de la varianza y el error apenas un 0,99. Entonces, parte, ¿verdad? Las partes que estoy analizando y midiendo son las que tienen el mayor peso en la variabilidad del modelo y son significativas. Entonces, ese es el resultado del experimento. Por acá hay un efecto grande de partes, hay un efecto pequeño del operador, ¿verdad? No hay interacción entre parte y operador. La estimación negativa del componente de la varianza parte-operador, vamos a asumir que es igual a cero y ajuste un modelo reducido con la interacción parte-operador eliminada. Ahora eso es lo que vamos a hacer. Vamos a eliminar esa interacción que no tiene absolutamente nada que ver aquí en términos de significancia y la corremos nuevamente. Parte sigue siendo significativo, operador no es significativo. Parte es el que da mayor componente de varianza, operador casi nada, error casi nada. De hecho, los números varían, ¿verdad? Varían. Si usted ve, por ejemplo, en la interacción le aporta 38 grados de libertad del error, aquí es donde ve en la segunda corrida, y entonces esto afina la robustez matemática del cálculo.
Y entonces, aquí estaríamos sacando, ¿verdad? O de dónde es que sale justamente ese 10,25, ¿verdad? Que tiene que ver con justamente MS por este lado. Voy a devolverlo para marcarlo. Este MS es el que me está ayudando a que yo obtenga este 10,25 o componente de varianza. Ahí ustedes pueden ver el cálculo. Y tenemos el estimando la capacidad del instrumento, va a ser 0,88 y 0,018, que es este 0,88, ¿verdad? Más el 0,018, que es el otro que viene por acá, es 1,31. Es decir, voy a limpiar un poquito por acá. Es esto de acá, me va a sacar el de repetibilidad. Ujú. Resta de eso. Y luego entonces tenemos este por aquí, y tenemos el estimado de la capacidad del instrumento. La variabilidad del instrumento es muy pequeña comparada con la variabilidad de las partes. Es bueno, eso es bueno, ajá, porque quiere decir que el instrumento tiene la capacidad de distinguir entre los diferentes grados de producto. Es decir, el sistema de medición está muy bien, está muy bien. ¿Sí? Espero que hasta acá vayamos bien claros. Repito, no es materia extremadamente nueva, más que los componentes de varianza, ¿verdad, muchachos? Para que no se me asusten, no piensen que esto es de terror y que todo el asunto está un poco complicado, ¿ok? ¿Qué es lo que puede pasar ahora? Que yo tenga un modelo mixto, es decir, donde tenga un factor fijo y un factor aleatorio. Entonces, se nos convirtió esto en un modelo mixto. Ese modelo mixto, desde el punto de vista de modelo, es lo mismo. Mu, factor uno, factor 2, la interacción, modelo no aditivo, ¿verdad? Y donde va a cambiar un poquito es en los componentes de varianza. Tengo el de B, que es el aleatorio. La interacción, vean que tiene un modelo bastante particular y la del error. La de el modelo que es fijo se va a calcular como tradicionalmente se calcula, y el modelo, digamos, en este caso, voy a borrar otra vez. En este caso yo tengo el modelo fijo es tau, el factor fijo es tau, y la interacción que forman con ellos es mixta, entonces no tengo componentes de varianza. Entonces los parámetros del modelo beta y los del error son variables aleatorias, como bien lo señala por acá. El efecto de interacción es normal en el sentido, ¿verdad?, de que forma un modelo mixto, no es independiente. Entonces, este es un modelo restringido. Cuando ya yo tengo factores cruzados en esta concepción, ya aquí lo que tenemos es un modelo restringido. A nivel teórico no cambia, ven que no cambia el modelo, no cambia. El factor aleatorio siempre va a tener su componente de varianza. Aquí habrán solo tres componentes de varianza: el de el factor aleatorio, el de la interacción y el del error. El del factor fijo no. El del factor fijo no hay componente de varianza. Pruebas de hipótesis. En el caso del factor fijo, la prueba de hipótesis sí es contra una desigualdad a cero, mientras que desde los componentes de varianza, que son para el factor aleatorio y para la interacción, sí vamos a tener las pruebas de hipótesis que hemos definido desde H sub 0 con varianza igual a cero y H sub 1 varianza mayor que cero. Ujú. Ojo esta lectura acá. La prueba de hipótesis, pongan atención, porque para el efecto fijo no es contra la varianza,
para el factor fijo los cuadrados medios esperados, se debe hacer contra la interacción para poder aislar. Nova igualamos los cuadrados medios, ¿verdad? Esperados a sus valores observados. Para el fijo no tiene que calcular componente de varianza porque no lo tiene. Y estimar los efectos fijos, medidas de tratamientos como lo sabemos hacer hasta el momento. Tenemos el mismo diseño experimental, es el mismo ejemplo del operador con el instrumento, ¿verdad? El aleatorio es las partes, ¿verdad? Las partes va a ser el componente aleatorio, operario va a ser fijo. Vamos a asumir la forma restringida. Y Minitab puede analizar el modelo mixto. Por lo general, el modelo restringido se va a asumir cuando tenemos un modelo mixto. Entonces, voy a correrlo por acá. Con toda interacción, muchachos, con toda interacción. Entonces, por acá, vuelvo a ingresar en el modelo la interacción parte por operador. Y entonces, aquí solamente estamos definiendo parte como factor aleatorio. Lo corremos. La interacción no es significativa, como ustedes pueden observar. El operador no es significativo, él es un factor fijo. Ujú. Vean que aquí me lo está diciendo, operador es fijo, parte es aleatorio, y la parte sigue siendo la que tiene, va a tener su componente de varianza. Vean que en la tabla para operador no sale componente de varianza porque es un factor fijo, no se va a calcular. Sale la de partes, sale la de la interacción, sale la del error. Y aquí vean que en la media de cuadrados esperados, cuando el factor es fijo nos sale una letra Q. Entonces ese es otro indicador de que estamos ante un factor fijo, ¿verdad? Lo demás, en gráficas, ya que estamos, bueno, tendríamos que reducir el modelo porque la interacción no es significativa. Lo corremos, pero le vamos a decir que nos tire el 4 en 1 de los residuos. ¿Tá? Y el análisis es común y silvestre a lo que hemos hecho, muchachos. Ujú. Aquí está, pues, como las conclusiones, ¿verdad? Que hemos establecido. Y introduciendo el tema de las F aproximadas, es que algunas veces se encuentra que no hay pruebas F exactas para ciertos efectos. Entonces, se va a calcular una F aproximada, que es un pseudo F, ¿verdad? Pseudo es parece pero no. Los métodos con que los hace es el Satterwhite y el método Pooling. Y para modelos mixtos, ahí se complica un poco, puede ser que no sea tan fácil hacer los componentes de la varianza, ¿verdad? Que se puedan aislar. Y aquí está este ejemplo que lo vamos a correr para finalizar esta parte. Dice, se estudia la caída de la presión medida en una válvula de expansión de una turbina. El ingeniero de diseño considera que las variables importantes que influyen en las lecturas de la caída de la presión son la temperatura del gas de admisión, el operador como factor B y el manómetro específico que utiliza el operador como C. Estos tres factores se incluyen en un diseño factorial con la temperatura de gas fija y el operador y el manómetro aleatorios. Es decir, tenemos un modelo mixto. En la tabla 12.13 se encuentran los datos codificados. Entonces voy a buscar que es el ejemplo 12.13. Es este. Pues ya no me abrió. Ah, porque está en un formato diferente. Turbina. Entonces es turbina. Y están los datos. Entonces, vemos que temperatura de gas temperature, es fijo y operator y pressure gauge es aleatorio.
estadísticas, ANOVA. Entré aquí a modelo porque también lo podemos correr desde acá. Es drop. Los factores son GASTEM, Operator, Prescotch. Tendría que formar las interacciones, porque acuérdense que aquí en GLM uno las forma, ¿verdad? Que sería operador, gas temperatura, válvula de presión, y luego operador por válvula, gas por operador y por la válvula de la presión. Ujú. Voy a correrlo acá, jóvenes. Entonces, gas temp, operator and pressure gauge. Y entonces ahora tengo que en el modelo. Bueno, aquí la ventaja es que podemos correrlo en el orden 3 y no lo forma. Estos tres en el orden 3 y me los agrega. Entonces, si lo hacemos en balance, hay que hacerlo a mano. Ujú. Y eso sí, tenemos que decir aquí quién es el aleatorio. Factores anidados no son anidamientos. Aquí es el tipo de factor. Y decimos que operador es aleatorio y la válvula de presión es aleatorio. Lo corremos y nos tiene que dar lo mismo que por allá. Aquí nos está diciendo con esta X que marca en el valor P que no es una prueba exacta. Ajá, que no es una prueba exacta. Pero él está haciendo un pseudo, ¿verdad? Un pseudo F para poder tener ese valor de P y poder tomar las decisiones. Y aquí viene toda la corrida. Vea que viene incluso los componentes de varianza, ¿verdad? Ok, entonces, este lo corrimos desde el modelo lineal general. Me voy a volver acá. Este se corrió desde Balance Analysis of Variance, ANOVA, y entonces nos da la misma información que tenemos. Vemos que la interacción triple no es significativa. Nos está diciendo a quién le está calculando una F no exacta, ¿verdad? O una F aproximada. Y dice que el gas, la temperatura del gas y el operador son significativos. Eso sí que es significativo. Lo demás, nada es significativo. Y pues aquí vienen los componentes de la varianza. Y vean cómo está aportando. Por ejemplo, el componente de varianza para gas temperature es súper grande. El del operador y el de la válvula de presión se hacen cero, ¿verdad? Vean, por ejemplo, la interacción gas temperature y operator, que es súper alta esta interacción en términos del componente de varianza. La triple es cero prácticamente. Las otras son pequeñas de las otras dos interacciones. Y entonces aquí estamos ya pudiendo dictaminar junto con el ANOVA qué es la proporción de componente de varianza que está dando ese valor, ¿verdad? Entonces dice, al trabajar gas temperature como efecto fijo, no se tiene una prueba F, no se tiene una prueba exacta de F. Entonces, de ahí es donde nace esto que nos está pasando. Por favor, consultar lo de las pruebas F no exactas en Montgomery, porque esto es donde Montgomery lo desarrolla un poco mejor, para que podamos tener más conocimiento de esto. Ujú. Trabajar con un modelo no restringido para los efectos principales no se tiene una prueba exacta de F, ¿verdad? Luego ya podemos hacer unas gráficas de interacción para entender entonces dónde maximizamos o minimizamos o cumplimos el target, ¿verdad? Del objetivo que tenemos en nuestro experimento. Entonces aquí se hace para operador y temperatura de gas y temperatura de gas y la válvula de presión. Se hacen los gráficos de interacción y se tiene que el efecto de la temperatura puede ser muy grande cuando se trabaja con operario 1 y calibrador 3. Entonces ahí tienen ustedes su combinación.
Entonces, por favor, muchachos, practiquemos este tema, que es muy importante, porque volviendo a desmitificar el tema de que sea algo sumamente complejo y demás, no, es el cuidado de saber a quién estamos seleccionando como factor aleatorio, saber que él pues, va a tener unos cálculos un poco diferentes a como lo hemos aprendido, a que si mezclo factor aleatorio con fijo tengo un modelo mixto, pero de ahí en fuera lo demás es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Así que no tengan susto con esta materia, porque es lo que ustedes saben hacer, lo que ustedes han visto hacer, y aún con esta cara de loco, ya oscureció, es de noche, estamos cansados, pero estoy tratando de que esta clase quede lo más clara posible, ¿de acuerdo? Hay que estudiarla, hay que estudiar aleatorios y mixto. La próxima clase son modelos anidados. Voy a tratar de hacer una grabación parecida, por lo menos para que les quede referencia. Recordemos que el 15 no nos vemos, pero esta clase la voy a subir hoy mismo para que quienes acostumbran a ir revisando materia por adelantado lo vayan haciendo. ¿Ok? No termino de agradecer la comprensión de ustedes respecto a la situación. Hoy fueron exámenes de sangre, me fueron muy bien, ya me llegó el resultado en la caja, ahí los vi en el EDUS. El lunes los ve el doctor, entonces son citas que me dan cada 6 meses, para que me den mi tratamiento de ¿cómo se llama? La hipertensión y para los triglicéridos y demás, entonces yo no puedo perder esas citas y reprogramarlas cuesta mucho porque las programan cada 6 meses. Así que agradezco mucho el esfuerzo y agradezco mucho la comprensión, muchachos. Estoy a la orden y seguimos para adelante. ¿De acuerdo? Un abrazo. Voy a parar la grabación.